con la participación de esos grupos regionales, de los países miembros de la OEA, porque Argentina es parte de la OEA, y del Consejo Europeo, porque Gran Bretaña, porque el Reino Unido es parte de Europa, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, a eso se refiere. ¿Y todavía ellos estarían como mediadores? ¿O es cuando ya No como mediadores, no como como mediadores? mediadores, porque en realidad la mediación ya se entiende ¿Qué es? que es un mecanismo que ya se ha agotado, Ujú. y cuando interviene ya el Estado Mayor del Consejo de Seguridad, es decir, cuando ya hay fuerzas militares, quiere decir que hay un estado de guerra, ¿no? Y bueno, obviamente que en cualquier momento de los conflictos puede activarse la negociación, la mediación, qué sé yo. Pero estos grupos vendrían, los comités subregionales vendrían a formar parte inclusive o sea, se constituirían en instancias consultivas para, y tienes razón, para mediar, uno de los roles que tendrían sería la mediación en el conflicto, pero también estarían como participando en todo ese proceso de pacificación, porque lo que hace el Estado Mayor de Naciones Unidas no es arremeter a bala contra las fuerzas que están en guerra, sino son fuerzas pacificadoras, disuasivas de la guerra, disuasivas de la violencia, ¿no? Eso es. Gracias. ¿Alguna otra consulta respecto al al capítulo 7 del Consejo de Seguridad? ¿Alguien me Doctora, ¿podría puede...? opinar? Sí, adelante, Bueno, Bruce. bueno, eso como defendiendo, dicen que el Consejo de Seguridad dispone de las Fuerzas Armadas para operaciones internacionales y que sus derechos son tanto de legítima defensa, tanto individual o colectiva. Dice que también que el Estado puede defenderse a un ataque armado hasta que un consejo adopte medidas necesarias para mantener la paz. Ese sería un poco mi punto de vista, doctor. Perdón, es que se entrecortaba tu intervención. ¿Puedes volver a repetir, Brando? Está bien, doctora. Lo que he sacado un pequeño resumen es, dice que el Consejo de Seguridad dispone de las Fuerzas Armadas, tanto de operaciones internacionales, tanto que su derecho es inherente y puede ser que si su defensa es legítima e individual o puede ser también colectiva. Y otros también dice, bueno, lo que yo he sacado pequeño, una resumen así, pues dice que defenderse ante un ataque armado hasta que un consejo adopte medidas necesarias para mantener la paz. Claro, eso se refiere a la legítima defensa, y eso está en el artículo 51 de la Carta, Mm. que señala que los estados, como en realidad la guerra no está considerada como un mecanismo de solución de controversias, y la guerra, a través de múltiples declaraciones, ha sido proscrita, pero en realidad ha sido prohibida, pero no proscrita, porque los países siguen en guerra. El derecho internacional señala que considera que el derecho a la legítima defensa es uno de los mecanismos aceptados por el derecho internacional y por las Naciones Unidas. Es decir, que ante el ataque de un Estado sobre otro, el Estado atacado tiene derecho a defenderse igualmente a través de una respuesta bélica. Pero, dice ese artículo, las medidas tomadas
por los miembros en ejercicio del derecho a legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Ejemplo, en el caso de Ucrania, cuando el año 2022 Rusia atacó a Ucrania cometiendo un delito de agresión de acuerdo al derecho internacional. Entonces, inmediatamente Ucrania respondió en virtud de su derecho a la legítima defensa, pero al mismo tiempo hizo conocer inmediatamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había sido atacado por Rusia. Pero ¿qué pasó? Claro, el Consejo de Naciones Unidas trató de emitir una resolución condenando ese ataque, pero como esas resoluciones tienen que aprobarse con el voto unánime de los 5 miembros del Consejo Permanente, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Rusia se opuso y obviamente no se aprobó ninguna resolución. Y tampoco se cumplió esto, lo que dice la última parte del artículo, cuando dice que el Consejo, conforme a la presente carta, dice, tiene la autoridad y responsabilidad para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria a fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. No podía mandar a los cascos azules a pacificar o a controlar. ¿Por qué? Porque Rusia se oponía a cualquier medida que emita el Consejo de Seguridad. Con el derecho al veto se opuso y entonces no se pudo conseguir ninguna resolución del Consejo de Seguridad. Y el tema se trasladó a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todos los países tomaron conocimiento de esta agresión y la mayoría de los países se votó una resolución donde se aprobó, se condenó ese ataque de Rusia sobre Ucrania con una mayoría de votos afirmativos, ¿no? Algunos países como Bolivia se votaron, o sea, se mantuvieron una posición indiferente a través del voto, ¿cómo se abstuvo en la votación, y eso significa pues que no condenaba, ¿no?, el ataque. Porque todas estas son posiciones políticas finalmente, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Creo que está desconectado, Brando. Bueno, en fin. Sí, doctora, perdón, es que se escucha entrecortado. Sí, tu señal está, creo, un poco mal, pero bueno, además todos estamos un poco abstraídos, pero preocupados por todo lo que está pasando en el país, que no es algo leve, ¿no? No es algo ya van 5 semanas que estamos en crisis y no hay alimentos, no hay gasolina, no hay posibilidades de volver a la normalidad. Bien, ¿alguna otra consulta al respecto? Bien, parece que no. Ahora vamos a hablar precisamente de los acuerdos regionales, Ada. Y doy ya por avanzado el capítulo 7º, el 6º y el 7º de la Carta de las Naciones Unidas. Este es un tema muy importante para estudiar el tema marítimo posteriormente. Bien.
o sea, la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile. Vamos a ver el capítulo 8 sobre los acuerdos regionales, pero no lo vamos a leer en su totalidad porque ya hemos comentado, y cuando nos toque ver la OEA, el rol de la OEA en el tema marítimo, ahí posiblemente volvamos sobre la Carta de las Naciones Unidas haciendo una analogía con la Carta de la OEA sobre el tema de solución pacífica de controversias. Acuerdos regionales. El artículo 52 del capítulo 8 de la Carta señala que ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea atender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de la Carta. Y obviamente que es así, al menos la Organización de Estados Americanos, la OEA, los principios que guían a la OEA son los mismos principios que guían a las Naciones Unidas. Y tiene los mismos mecanismos. Y lo propio en la Unión Africana, que es otro grupo regional, o en la Unión de Países Asiáticos, o en el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, ¿no es cierto?, sino un órgano regional, es por el cual en determinados momentos a través del cual en determinados momentos se pronuncian los grupos regionales. Y se entiende esto porque no todos los asuntos van a conocimiento de Naciones Unidas, porque imagínense 194 países haciendo conocer permanentemente sus problemas, sus controversias, sus pleitos, no abastecería a las Naciones Unidas. En ese sentido, los grupos regionales son de un apoyo muy, muy importante, muy importante. Por ejemplo, para que Bolivia pueda instaurar la demanda contra Chile el año 2013, Bolivia tuvo que ratificar, que adherirse a un tratado de la OEA, a la Convención sobre Solución Pacífica de Controversias entre Estados Americanos. Entonces, todo el sistema de organización internacional está pues concatenado, está amarrado. No es que la OEA actúa independientemente o con otras reglas o con otras normas. No, el derecho internacional es único para todo el mundo. Podremos ver un derecho internacional global y también podremos ver un derecho internacional regional o latinoamericano, pero todos bajo los mismos principios. Entonces, estos grupos regionales más bien han sido impulsados por la Organización de Estados Americanos para que los estados puedan, en primera instancia, actuar primero en sus grupos regionales. Y ya la instancia mundial, que es la Organización de las Naciones Unidas, vendría a ser un siguiente paso. Así como el derecho internacional tiene carácter subsidiario la jurisdicción, internacional tiene carácter subsidiario a la jurisdicción nacional de la misma forma. Ustedes cuando pasen derecho penal ampliamente van a entender lo de las jurisdicciones subsidiarias o la última ratio. No es que se acuda inmediatamente a la jurisdicción internacional.
Primero tienen que agotarse los mecanismos internos de un Estado para luego recién acudir a la jurisdicción internacional. Y en el caso de los países latinoamericanos tendría que ser agotar la jurisdicción local, interna, luego acudir a la OEA y luego de agotar a la OEA ir a la jurisdicción mundial, que es Naciones Unidas, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia. ¿Alguna consulta al respecto? Bien. Si no tienen ninguna consulta, vamos a ver el capítulo 9. El capítulo 9 de la Carta referido a la cooperación internacional, económica y social. Y me llama la atención este curso, bueno, siempre me llama la atención porque este curso, este paralelo, generalmente está integrado por gente que no trabaja, que son gente joven que ha salido, que ha ingresado recién a la universidad, que recién está en segundo año, que son bachilleres generalmente, y son mucho más inquietos, pero sin embargo es un curso que nunca, ni en la presencialidad ni en la virtualidad, es inquieto respecto al conocimiento, a los temas, salvo 5, máximo 6 personas. Y yo diría en realidad 3 o 4 personas que siempre son los que participan, pero los otros no. Ejemplo, hoy en el curso de las 7:30 de la mañana, es decir, no podíamos avanzar porque los alumnos preguntaban y preguntaban y preguntaban y sobre qué se podría hacer con el estado de excepción, si se puede demandar eso ante la OEA, si qué sé yo, los enfrentamientos, los bloqueos, o sea, la gente ávida de saber si había algún mecanismo internacional para paliar este momento tan dramático que vivimos en Bolivia. Y como les digo, no paraban de preguntar unos y otros, pero bueno, nadie puede hacer más el profesor no puede hacer más de lo que hace, que es dar las clases y explicar los temas, ¿no? Pero vamos a la cooperación internacional, económica y social. Si bien es cierto, estimados alumnos, que las Naciones Unidas no han logrado evitar muchos conflictos internacionales desde décadas ya, bueno, sobre todo los últimos 20 años. Su rol para países como el nuestro, países en vías de desarrollo, es muy importante. Desde otras perspectivas, desde otros roles que tienen las Naciones Unidas. Por ejemplo, la cooperación internacional, económica y social. En ese tema, países como el nuestro se han beneficiado mucho de la orientación y la cooperación de los organismos especializados, que son los brazos operativos de las Naciones Unidas en las diferentes temáticas, en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de la salud, de la educación, de la ciencia y la cultura, en el área de la agricultura, en el área del medio ambiente, es decir, en el área sanitaria, un tema tan importante, ¿no? Donde las Naciones Unidas, a través de sus organismos especializados, han prestado mucha cooperación a países como el nuestro. Que hubiese podido ser mayor aún la cooperación, pero lamentablemente no solamente depende de los organismos internacionales, sino depende de la voluntad
del país que recibe esa cooperación, y no del país en abstracto, sino de la voluntad de las autoridades de turno de un Estado para poder captar esa cooperación o para poder gestionarla, captarla, ejecutarla y beneficiar a su población. Pero muchos países o en muchos gobiernos no ha habido ese interés y se ha dejado perder la cooperación, o la misma ha sido mal utilizada, ha sido desviada a través de actitudes corruptas de los funcionarios públicos. Entonces, no todo depende del organismo internacional que quiere implementar ciertos mecanismos de cooperación. Vamos a ver, Ada, sí. Doctora, una consulta. Dentro de esta cooperación que usted está ahorita mencionando, había algún tiempo atrás, había una Cáritas La Paz. ¿Sería parte de... No, Cáritas era parte de la cooperación norteamericana. Esa es cooperación bilateral. Los organismos especializados de las Naciones Unidas están claramente identificados. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que presta cooperación en el área de la salud, que es la que se encarga la tarea de promover el uso de vacunas para ciertas enfermedades o pandemias, o que presta cooperación en diferentes áreas de la salud, ¿no? O la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que también presta cooperación a los países en esas áreas, ¿no? La UNESCO ha contribuido muchísimo en el tema, por ejemplo, de la alfabetización y en el tema de las nuevas currículas escolares, etcétera, ¿no? O la FAO en el tema de la agricultura, es decir, en todos los temas sociales, económicos, educativos, culturales, en todos esos temas trabajan los organismos especializados de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo también hay cooperación bilateral para países como el nuestro. Por ejemplo, la cooperación japonesa, que ha hecho mucho en este país, ¿no? Que ha prestado mucha ayuda en infraestructura y en muchas otras áreas, o la cooperación sueca, o la cooperación alemana, o la cooperación suiza. También tenemos la cooperación americana en su momento, que ahora ya, o sea, después de los problemas que hubo en la primera etapa del gobierno de Evo Morales, cuando expulsó al embajador norteamericano, etcétera, etcétera. Y entonces los Estados Unidos hicieron lo mismo y, por ejemplo, retiraron los aranceles preferenciales que se tenía para las exportaciones bolivianas, donde muchísima empresas privadas del alto, medianas, grandes empresas y pequeños exportadores se vieron muy perjudicados y tuvieron que cerrar sus fábricas o trasladarse a, a Perú, ¿no? También tenemos la cooperación holandesa, que ha sido muy importante en el país. Y yo destaco la cooperación sueca, la cooperación suiza, la cooperación japonesa, como mecanismos bilaterales de cooperación que han hecho mucho por el país, ¿no? Eso Una es. consulta ¿Alguien más. pidió la palabra? Sí, lo último, perdón, antes de que
Y digamos, lo que usted decía, creo que no le he escuchado esa parte, no solamente, digamos, es en salud, también cultural, porque la UNESCO ha apoyado, por ejemplo, para que, como nosotros somos un país de altura, que quería ser vetados justamente por el fútbol y todo lo demás, ¿no? Porque por la FIFA y demás, pero ellos hicieron la Matarangui 1 y 2 y vinieron hasta Bolivia, ¿no? Al lago Titicaca y hicieron como una promoción, no sé si, no me acuerdo qué año, pero para decir que justamente Bolivia es un país, bueno, que tiene el lago, pero que puede ser, digamos, es muy rico en cultura. ¿Es también eso es parte de la cooperación internacional que Sí, vendría? por ejemplo, parte también de lo que ha hecho la UNESCO es designar monumentos históricos en Bolivia, monumentos de la humanidad, ¿no? Y donar dinero para preservar esos monumentos tangibles e intangibles, ¿no? Intangibles, la música, eh, la danza, y monumentos tangibles, por ejemplo, Sucre es monumento de la humanidad, Potosí es monumento de la humanidad, monumento histórico, patrimonio de la humanidad. Son patrimonios y que en su momento las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, ha hecho fuertes donaciones para preservar esos patrimonios históricos de la humanidad. Araceli. Gracias. Sí, Sí. mi pregunta era respecto, bueno, al artículo 56 que dice que todos los estados se comprometen a cooperar con la ONU para el desarrollo, pero en la práctica vemos que cada país prioriza primero su economía nacional, entonces sí puede llegar a ser realista que se cumpla. Obviamente que se cumple porque pues, los países desarrollados y son los que cooperan también en contrapartida con los fondos de Naciones Unidas para adelantar proyectos en los países en vías de desarrollo. Y todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55. ¿Qué dice el artículo 55? Que dice que la organización promoverá niveles de vida más elevados, trabajos permanentes para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Eso las Naciones Unidas lo hace muchas veces con la cooperación bilateral, o sea, armando fondos conjuntos para ayudar a un país, ¿no? Después dice, la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. Obviamente que sí, la cooperación de Naciones Unidas muchas veces viene apoyado por la cooperación bilateral de otro país, ¿no? Para hacer un fondo conjunto para ayudar a un país X que está en vías de desarrollo. Por ejemplo, aquí habla del tema sanitario. Yo recuerdo en el pasado muchos proyectos para dotar a Bolivia, a las zonas alejadas de servicios sanitarios, es decir, el servicio sanitario de tener eh, ¿cómo se llama? Se me ha ido en ese momento, pero tener conexiones sanitarias, ¿no? Para prever enfermedades y todo eso. Pero, por ejemplo, ustedes, algunos de ustedes deben vivir en el Alto. El Alto es una de las ciudades más poderosas económicamente en Bolivia. Y sin embargo, díganme, ¿qué han hecho sus alcaldes para facilitar aquello de que haya un tendido sanitario en todos los barrios del Alto? Es decir, que tengan, Tú no estabas que tengan mirando los dos, conexión sanitaria uno por persona. eh,
y que dejen de utilizar esos viejos sistemas de pozos ciegos o qué sé yo para conducir las aguas servidas. Nada, han desperdiciado la cooperación internacional y muchas casas en el Alto todavía no tienen un servicio sanitario y no tienen agua potable en muchos lugares, y menos el servicio sanitario, que debería ser una medida elemental en una ciudad tan populosa y tan dinámica en lo comercial, ¿no es cierto? Pero eso no ha sido culpa, no ha sido que los organismos internacionales se desentiendan de eso, todo lo contrario, los países son los que tienen que pedir la cooperación. Pero si sus alcaldes están metidos en política interna, no van a captar nunca cooperación, porque van a estar metidos en la política interna, en volver a ser reelegidos o en la corrupción. Y es ahí donde países como el nuestro han desechado, han perdido muchísima cooperación que podían haber recibido de los organismos. Después dice, la organización promoverá el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades, ¿no? Entonces, obviamente que el artículo 56 se cumple, pero no vamos a pretender que las Naciones Unidas le pida a Bolivia que coopere económicamente o con tecnología digamos, a un país africano, ¿no? Si no tenemos ni siquiera para nosotros, pero los que cooperan son los países desarrollados. Es eso. Es fácil de entender eso, es una lógica, un pensamiento lógico que te hace comprender e interpretar estos artículos, ¿no? Porque los beneficiados con cooperación son los países en vías de desarrollo, porque no tenemos ni dinero, no tenemos tecnología, que es lo que tienen los países desarrollados, ¿no? Y entonces no vamos a poder prestar cooperación en ese sentido. No sé si te tienes claro, Araceli, el tema. Bien, artículo 57. Los distintos organismos especializados establecidos, y es a esos organismos que me refería, los organismos especializados, o la Organización Mundial de la Salud, no se les he nombrado a los organismos especializados. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, el servicio sanitario, es decir, las conexiones sanitarias para trasladar las aguas servidas, las aguas de los inodoros, las aguas servidas a lugares donde no contaminen el medio ambiente ni pongan en peligro la salud de los habitantes, ¿no? Serán vinculados con la organización de acuerdo con las disposiciones del artículo 63. Tales organismos especializados, así vinculados con la organización, se denominarán en adelante organismos especializados. Habla del artículo 63 y el artículo 63 señala que el Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan condiciones en que dichos organismos especializados habrán de vincularse con la organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General. Además, está por demás de que yo profundice en los organismos especializados. Ahora que recuerdo, ya hemos avanzado el tema de los organismos internacionales
y he explicado cuáles son los organismos internacionales, muchos bajo el paraguas de Naciones Unidas, otros bajo el paraguas de la OEA, otros bajo el paraguas de los países europeos, pero organismos especializados quiere decir que tienen un rol específico en las diferentes áreas de la vida económica, social, cultural, educativa de los estados. Esos son los organismos especializados, organismos internacionales. Bien, sí, Johanna tiene la palabra, después Dylan y después Gustavo. Doctora, perdón, mañana es el examen. ¿Será que nos puede ampliar un día más? No voy a tomar examen virtual, voy a tomar examen presencial. Y en tanto no hayan clases presenciales, no voy a tomar examen y el examen va a ser oral. Así que lo postergamos indefinidamente hasta la primera semana que haya las clases presenciales. Muchas gracias, doctora. Dylan. Buenos días, doctora. Una consulta respecto a la última exposición que hizo antes de las intervenciones que ahorita hicieron los compañeros. Viendo que los acuerdos bilaterales para cooperación son un poquito más fáciles, al parecer, de acceder, o sea, ¿usted qué dice son más fáciles los acuerdos bilaterales para cooperación económica, alimentaria, de salud, o es más fácil hacer un acuerdo o que la ONU intervenga en esos aspectos en países en vías de desarrollo como nuestro? Sí, bueno, mira, muy buena pregunta. Esto depende un poco de las relaciones internacionales que cada gobierno incentive, ¿no? Es decir, ahí está la cooperación japonesa, que ya les he dicho, históricamente el Japón ha colaborado muchísimo a Bolivia en infraestructura, en cuestiones sanitarias, en muchos temas. Entonces, depende mucho de cuán dinámica sea la Cancillería del país y también los respectivos ministerios para presentarle proyectos a la cooperación bilateral y poder captar rápidamente colaboración. Hay mucha. En otras épocas hubo muchísima cooperación. Ahora quizás, como el mundo entero está atravesando por una recesión económica debido a las guerras internacionales, entonces posiblemente eso se ha ido reduciendo un poco. Pero tú tienes razón, la cooperación bilateral a veces es mucho más ágil, pero también la cooperación internacional que se la puede mover a través de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas tienen oficinas acá en Bolivia. Ahí tienes la oficina de la Organización Mundial de la Salud, la oficina de la UNESCO, la oficina de la UNICEF, tienes las oficinas para las migraciones, todos tienen oficinas aquí en La Paz. Más bien ya algunos cooperantes ya se han retirado, la cooperación holandesa se ha retirado de Bolivia, qué sé yo, pero todo depende de la gestión que puedan hacer a través de la Cancillería y muchas veces directamente los gobiernos municipales. Se han aproximado a los organismos especializados para plantear proyectos de cooperación. Todo depende de la dinámica que le ponga el Estado receptor de la cooperación. Yo parto porque conozco desde dentro eso, porque he trabajado años en Cancillería. Sé que depende del empeño y del interés que le pongan los bolivianos para captar cooperación, ya sea bilateral o multilateral. Gracias, doctora. Dylan, no es apersonarse a la cooperación y decirles denme plata, eso no quiere la cooperación, y menos aún en países que están empañados por la corrupción. Lo que se tiene que hacer es presentar proyectos factibles,
proyectos, qué sé yo, en las diferentes áreas que requieran, ¿no? Que requiera el país, que requiera la población, ¿no? Y entonces esos proyectos dependen de su factibilidad para que sean atendidos por la cooperación, ¿no? Eso. Después, Gustavo, y con esto cierro la clase y continuamos mañana. Sí, doctora, muy buenos días. Sí, usted tocaba el tema de las ONGs aquí en Bolivia. Hablamos mayormente donde se ha tocado con mucha fuerza el 2011-2012, donde prácticamente ellos han sido desalojados, ¿no?, de Bolivia por el anterior gobierno de Evo Morales. Ahora, no sé, en estos tiempos, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se podría viabilizar nuevamente para que estas ONGs tal vez puedan volver a cumplir nuevamente la trayectoria que tenía de hace años? Porque muchas personas han perdido también mucho trabajo en esos tiempos, ¿no? Y eso en estos tiempos también sería algo que nuevamente se debería volver a tener proyectos, digamos, con ONGs. Sí, tú tienes razón. Mira, efectivamente, en esa época, el año 2011, no solo se expulsó a las ONGs, sino se expulsó a la cooperación norteamericana y se satanizó muchos otros. Lo que pasa es que había mucho dinero en Bolivia a raíz de los contratos gasíferos que Bolivia había firmado 20 años atrás o 30 años atrás con el Brasil y con la Argentina. Y recién en esa década del gobierno del señor Evo Morales empezó a ingresar el dinero a raudales, ¿no? Del trabajo que se había hecho muchos años atrás con la venta del gas. Ahora bien, mire, yo les voy a compartir un documento interesante, creo que está ahí, una memoria de la Cancillería de mi gestión. Yo en esa corta gestión que tuve, eh, llamé y convoqué a las ONGs a una reunión en la Cancillería para que volvieran a participar, para que volvieran a actuar en Bolivia en diversas áreas que han sido muy beneficiosas. Porque también es cierto que hay otras ONGs que no han cumplido un rol honesto con Bolivia, ¿no? Y entonces, este tema hay ONGs con mucho prestigio, muy conocidas, que han cumplido un rol muy importante en países como el nuestro, pero hay otras ONGs que más bien se han valido de ser organizaciones no gubernamentales y han incurrido en actos de corrupción y de manipulación. Entonces, ese tema es bien interesante, es muy importante, Gustavo. Y hay muchos estudios sobre las ONGs, ¿no?, que las han hecho eh, fundaciones bolivianas, por ejemplo, la Fundación Milenio, la Fundación Pazoscanqui. Entonces, es importante que ustedes, los jóvenes, se informen de todos esos temas, porque son los que a futuro van a manejar o que pueden levantar la voz, ¿no?, en estos temas, pero es bien interesante. Hay que hacer una selección muy pulcra de esas ONGs. Habría que invitar nuevamente a aquellas que han cumplido un rol importantísimo en Bolivia, por ejemplo, con la mediana y pequeña empresa, con la capacitación de las madres, de las mujeres del hogar, de las madres que no trabajan en la calle, pero capacitándolas con una serie de, de habilidades. No, un trabajo fenomenal, muchas ONGs lo han hecho, ¿no? Pero en Bolivia, lamentablemente, hemos estado permeados por la política interna y por el interés de los partidos políticos, y nos ha hecho muchísimo daño eso, muchísimo daño.
Bueno, estimados jóvenes, continuamos en la próxima clase también continuamos con el tema de la cooperación y luego entramos vamos a entrar, y además yo no sé quién va a ser de mi ayudante aquí. Ada, por favor, haz de mi ayudante, o Pamela, que siempre están, y por favor anoten los nombres de las personas que han intervenido hoy día en la clase, ¿ya? Y me lo pasan luego a mi contacto personal, pero solamente Ada o Pamela, ¿ya? Está bien, Bien, doctora. Sí, está bien, entonces doctora. continuamos mañana, ¿ya? Que estén muy bien. Que esté Hasta bien, luego. doctora, se cuida. Doctora, todavía hay 2 manitos levantadas más para intervención. Las De dejamos para Gustavo, mañana. Patti Ah, y de Gary. Gustavo. Gary lo dejamos para mañana, pero Gustavo quería complementar algo de este tema. No, está bien, doctora. Ya, ya. A Gary lo dejamos para mañana, ¿ya? Y Brian también, ¿ya? Está bien, Bien, doctora. que Hasta tengan muy luego. buenos días. Hasta luego. Buenos Buenas días, tardes, hasta luego, doctora. doctora.